noche. Es una bendición poder saludarles y compartir con ustedes un pensamiento, una palabra, una enseñanza que espero yo, ¿verdad?, que sea de bendición y de mucha ayuda para su vida espiritual. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Aún, Señor, siendo humanos y siendo, Señor, débiles, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo tu grandeza, reconociendo que no hay otro Dios tan maravilloso como tú. Señor, te amamos o te queremos, como dijo el apóstol Pedro. Ayúdanos a llegar a la plenitud del amor. Permite que esta noche podamos compartir tu palabra. Cúbrenos con la sangre de Cristo, con el poder de tu Espíritu Santo, y ángeles acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que hemos tratado, hermanos, esta semana es el tema de resistiendo al adversario. Y estamos hablando en Santiago capítulo 4, en su verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de la importancia de resistir, hermanos, a fin de que no seamos habitación de espíritus, habitación de demonios. ¿Qué significa resistir? Resistir, hermanos, es pararse en contra, oponerse, contradecir, hacer frente a, ser valiente, colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse uno en el terreno o en su terreno y no ser movido de allí, de acuerdo a lo que hemos estado hablando esta semana a partir del sábado. Entonces dice que debemos resistir. Tenemos que pararnos pues en contra de aquello que es adversidad, contra el adversario. Entonces encontramos que el adversario, porque cuando dice la Biblia, sométanse pues a Dios y resistid al diablo, y la palabra diablo o Satanás, oí Satanás, significa calumniador, significa amante de los chismes maliciosos, significa falso acusador o acusador. Es una persona también. Fíjese que no solamente es un espíritu o una persona espiritual, sino que es una persona, cualquier persona, que solo ve defectos en otros y esparce acusaciones y críticas. Es un diablo. Eso se ha hablado en estos días. También es un oponente, es un opositor, es el archienemigo de lo bueno y es adversario, es enemigo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros resistir al diablo o a Satanás? ¿Cómo resistirlo? ¿Verdad? Porque se ha dicho pues que tenemos que enfrentar al enemigo, que debemos no andar buscando pleito pues tampoco, sino enfrentar las adversidades, pero enfrentar al adversario, enfrentar al enemigo. Pero ¿cómo resistirlo? Entonces, estudiando la palabra de Dios, encontramos que podemos resistirlo obedeciendo a Dios. Y la Biblia dice: someteos pues a Dios. Y esa palabra someteos pues a Dios significa obedezcan a Dios. Luego también vimos que debe ser confiando en Dios. Sennacherib, el rey de Asiria, había rodeado a Jerusalén con su ejército, y el rey de Jerusalén, que era Ezequías, le había dicho al pueblo de Israel o al pueblo de Jerusalén, les había dicho que se esforzaran, que se animaran, que no tuvieran temor ni tuvieran miedo. Entonces, esto habla de confianza. Cuando Sennacherib habla con el pueblo de Jerusalén, les dice:
No confíen en lo que les dice su pastor, no confíen en el mensaje que les ha dado Ezequías, porque no hay Dios que pueda librarles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resistir? Porque Sennacherib decía, ¿cómo pueden resistir el sitio? No concebía, ¿verdad? Sennacherib, que el pueblo de Jerusalén estuviera resistiendo al sitio que había hecho con su ejército. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, comandado, dirigido por el pastor Ezequías, o por el rey Ezequías, estaba confiando en Dios. Si queremos resistir la adversidad, si queremos resistir al adversario, si queremos resistir al diablo, si queremos resistir a Satanás, tenemos que confiar en Dios. ¿De qué manera o de cuántas formas? Hay muchas. Pero Ezequías menciona que debe haber esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. También dijo Ezequías, ánimo, anímense. Nadie puede enfrentar una batalla si va a una batalla sin ánimo. Un boxeador tiene que ir con una mentalidad de vencedor. No puede ir con una mentalidad de cobarde o una mentalidad de que va a perder la pelea. Porque para ese caso, pues mejor no va. Entonces, número 3. Debe haber, hermanos, para resistir al adversario, tiene que haber unidad. Unidad entre hermanos, unidad en pareja, unidad entre padres e hijos, unidad entre familia, y entonces invitar a Jesucristo a que forme parte. Dios, niño, Dios les bendiga, fíjense. Es que está aquí mi nieto y ya se va. Entonces, hermanos, y eso basado en Eclesiastés 4:12, que dice que si uno es atacado por un ladrón, por un adversario, dice que puede ser fácilmente vencido. Pero si dos le resisten, dos lo confrontan, lo enfrentan, es mejor. Hay posibilidades de tener victoria. Pero dice que si invitan a un tercero más o a un tercero para estar en esa unidad, que en este caso es Jesucristo, ¿sí? Entonces se forma una unidad que puede resistir los embates del mal. Entonces, una pareja, una relación padre-hijo, una relación madre e hija, una relación suegro con yerno, una relación suegra con nuera, esa relación va a ser fortalecida si se invita a Cristo a formar parte de esta relación. Es decir, que haya unidad entre las personas, pero también unidad con Cristo, de manera que no tan fácilmente podrán derrotarlo. Entonces estamos hablando de cómo resistir al adversario. También la Biblia habla y le dice a los profetas: no habéis subido a las brechas, ni han subido a reparar los muros de la ciudad, de manera que no van a poder resistir en el día del Señor en la batalla. Entonces el profeta Ezequiel les está diciendo a los profetas que deben subirse a reparar las brechas. ¿Y qué es reparar las brechas? ¿O qué son brechas? Brechas son roturas que se producen en un muro. Brechas son roturas que se producen en una barda que protege. Entonces, lo que está diciendo aquí el profeta es: hay que reparar las brechas, hay que solucionar los problemas, hay que arreglar los conflictos, hay que dialogar en medio de las circunstancias que se viven a diario. De lo contrario, el enemigo va a tener abierto de par en par las puertas, o se puede colar por esas brechas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resistir al adversario? Hemos estado hablando esta semana. En Daniel 11:15 dice que
el rey del norte vendrá en contra del rey del sur. Pero dice, pero no podrá resistir ni con todo su ejército, ni con sus soldados escogidos. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza para resistir. O sea, no tienen fuerza coach. Usted puede buscar en Daniel 11:15 ese verso. Y esa palabra fuerza, coach, la fuerza en hebreo es coach. Esa fuerza es poder, potencia. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de el bautismo en el Espíritu Santo. No podemos vencer, no podemos resistir al enemigo con nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son nulas. Nuestras fuerzas son insignificantes, hermanos. Nosotros necesitamos la fuerza coach, la fuerza de Dios, el poder de Dios, la potencia que viene de parte del Señor. Ahora, también hablamos que para resistir al adversario o para vencer en las luchas, en las batallas, hermanos, se requiere vencer el mal con el bien. Por eso dice la Biblia en Mateo 5:39, que no resistas a tu enemigo. Si te da un golpe en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Otra versión dice, si te golpea en la mejilla derecha, pídele que te dé o que te golpee en la mejilla izquierda. Y está hablando, hermanos, del perdón. Está hablando de no tomar represalias contra el enemigo. De no, me refiero pues contra seres humanos, ¿verdad? Si hay alguien que el enemigo, el diablo, Satanás lo está usando para atacarte, tú no puedes vencer al enemigo golpeándolo también a esa persona. No podrás vencer dándole un golpe. Tendrás que vencerlo poniéndole la otra mejilla. Pero también dice, no resistas a tu enemigo. Es decir, no tomes represalias contra él. No, otra versión dice, no tomes venganza en contra del que te ha ofendido. ¿Cómo vamos a vencer? Dice la Biblia, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, por eso estamos hablando del perdón aquí en Mateo 5:39. Después el día de ayer hablamos que para resistir al adversario se requiere sabiduría. El Señor lo dijo. El Señor dijo que cuando fueran perseguida la iglesia o los hijos del Señor fuéramos perseguidos, entonces no tendríamos nosotros que preocuparnos, sino que el Señor nos iba a dar en ese momento palabra y sabiduría para enfrentar a los que son adversarios y no podrían resistir las palabras que nosotros diremos. Es decir, que el Señor nos está diciendo que se resiste al adversario con sabiduría. Y la palabra sabiduría encierra o está compuesto por una serie de elementos. Por ejemplo, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y el discernimiento. Es como un proceso para llegar a la sabiduría. En ese momento el Señor va a usar nuestras vidas por el entendimiento que tenemos acerca de Él, por la inteligencia que Él ha puesto en nosotros, por el discernimiento que el Espíritu Santo nos va a dar en ese momento. Pero también nos va a dar palabra y nos va a dar en base al conocimiento que ya hemos adquirido. Entonces necesitamos nosotros el estudio de la palabra del Señor. ¿Cómo resistir al adversario? ¿Cómo resistir las adversidades? ¿Cómo resistir al enemigo? Bueno, también dice que siendo llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que Elimás, que era un mago, un brujo, un hechicero, se oponía y resistía a Pablo.
porque no quería que el procónsul se convirtiera o creyera en el Evangelio. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló fuerte y le dijo: hijo, o lleno de todo engaño, de toda maldad, ¿sí? Hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia. Entonces el apóstol Pablo lo increpa. No sonó como a eso que venden allá en el cine. Lo increpa, lo enfrenta, lo confronta, lo resiste, pero lo resiste lleno del Espíritu Santo. Esto lo quisieron hacer unos hombres, quienes cuando vieron a alguien que estaba endemoniado se enfrentaron al demonio y le dijeron: sal de él en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, dijeron. Pero ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces el demonio que estaba en ese hombre le dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús conozco, y a Pablo también lo conozco, pero a ustedes no lo conozco. Y les pegó una buena pela, los maltrató, les rompió la ropa, los hizo como quiso, porque al enemigo se enfrenta, hermano, lleno del Espíritu Santo. Y tampoco se le anda buscando para ver, como digo alguien, ¿verdad? Aquí ando buscando al diablo a ver para que peleemos. No, por favor, peleemos. No, eso no se hace. No andamos buscando brujos para pelear, no andamos buscando hechiceros, ni andamos buscando a los demonios para enfrentarnos a él. No andamos haciendo eso. Pero si nos atacan, tenemos las armas, tenemos ya aquí la capacitación, estamos recibiendo, hermanos, la enseñanza. Estamos recibiendo herramientas para que podamos enfrentar al adversario. Entonces, número 9, soportando la tentación. Eso de soportar la tentación, hermanos, es una situación un poquito fuerte, porque Santiago capítulo 1, verso 12 nos dice pues que bienaventurado el varón que soporta la tentación, que resiste en el día malo. Lo librará Jehová. O encontramos ahí en la palabra del Señor, hermanos, que soportar la tentación es algo que solamente se puede con la ayuda, con la gracia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a entrar con el tema de esta noche. Pero en Dios ya tenemos 21 minutos. Déjenme saludarles, a ver quiénes están pues ahí en el conectados. Quiero saludarles, hermanos, 2000 personas, qué bueno. A ver, saludos al hermano Jair Martínez, hermana Laila Ochoa Márquez. Ok, Dios me lo bendiga. Amén. Ok, vamos entonces a continuar, hermanos. Ahora vamos a ver, porque bueno, aquí también para resistir al adversario necesitamos la armadura de Dios, combatir hasta la sangre, combatir hasta la muerte, siendo sobrios y velando. Ok, nada más déjenme echarme un buchito de agua, buchito. Ok, para poder resistir los embates, hermanos, del maligno, del diablo, de Satanás, del adversario, dice la Biblia en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Note bien, hay que tomarla, hay que pedirla, hay que solicitarla, hay que tomar toda, no una parte, toda la armadura de Dios. Entonces, eso habla de que Dios provee una armadura a sus hijos. Dios no va a dejarnos en una batalla sin armadura, no nos va a dejar en medio de una situación de adversidad sin que tengamos una protección especial de parte de Dios.
Es importante entender, hermanos, que el Señor tiene un blindaje especial para nuestra vida, y esa armadura de Dios es un blindaje desde la cabeza hasta las plantas de nuestros pies. El Señor se preocupa, hermanos, de blindarnos. Entonces la armadura de Dios es la panoplia de Dios. Es la armadura, hermanos, y usa la figura de la armadura que usaban los soldados en aquellos tiempos. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. O sea, ese por tanto tiene que ver con el contexto que está antes, el contexto anterior, que está diciendo que hay una guerra, que hay una lucha, que hay una batalla, y que no es contra sangre y carne, sino que son contra espíritus, contra demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, contra seres infernales que nosotros no los vemos, pero que existen. Así como no vemos los microbios, así como no vemos, hermanos, las bacterias, así como nosotros no vemos los virus, tampoco se alcanzan a ver los demonios, a menos que el Señor abra los ojos espirituales. Pero por esa razón, por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que nosotros necesitamos en ese día malo, porque, hermanos, así como hay días buenos, así como hay días bendecidos, así como hay días que, aleluya, gloria a Dios, así como hay días, ¿verdad?, en que nosotros decimos, qué lindo es el Señor. Hay días en que no pensamos igual, hay días en que las cosas se ponen color de hormiga, hay días que la Biblia le llama el día malo. Y para esos días malos necesitamos la armadura de Dios para poder resistir, para poder soportar, para poder enfrentar la adversidad. Y dice, y habiendo acabado todo, porque mire, hermanos, déjenme decirle que los días malos no van a ser para siempre. Por favor. Hay gente que ya se terminó los días malos y sigue llorando por los días malos. Lo sigue evocando. Y no solamente evocando, lo sigue invocando, llamándolos que vengan. Ya pasó. Ya, olvídalo. Ya sucedió. Pasó una situación difícil, un día malo, entonces va a acabar. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, verso 13, en la versión traducción lenguaje actual dice, por lo tanto, protéjanse. Miren, quiere decir que la armadura de Dios es una protección, es un blindaje. Protéjanse con la armadura completa. Es importante, hermanos, eso, ¿verdad? Es como cuando usted va a ir va en la moto. Dios bendiga a los hermanos que andan en moto. Y va en moto, pero nomás lleva el casco. Pero no lleva coderas, no lleva rodilleras. Eso es peligroso. Es peligroso porque está protegiendo eso solamente la cabeza, pero ¿y las manos? ¿Y las rodillas? Que las rodillas parece que no tienen ninguna importancia, hermanos, pero pregúnteme a mí o pregúntele a otros hermanos que sufren de las rodillas. Entonces tenemos que protegernos. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así cuando llegue el día malo, porque va a llegar. No todo es miel sobre hojuelas. No todo es color de rosa, hermanos. Cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Así como lo ven. Recuerden que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin,
ese será salvo. Entonces necesitamos mantenernos firmes hasta el fin. Yo espero que hasta aquí nos hayamos entendido, porque todavía vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura? Pues Efesios 6:14 dice: estad pues firmes. Y eso, estar firmes, es manténganse alerta. Estad firmes. Manténganse alerta. Y luego dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, hay que vestirse con la verdad. Los lomos. Hermano, es área donde nosotros tenemos la fuerza. Los lomos es donde está, hermanos, el empuje, pues, la fuerza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Para tener fuerza, tenemos que hablar con la verdad. ¡Wow! Entonces, cuando no hablamos con la verdad, hermanos, estamos debilitándonos. Nos estamos debilitando y no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar al enemigo. Por eso, hermanos, si usted no puede confesar sus pecados, ¿verdad?, a su familia o a su cónyuge o a alguien, vaya al cuarto, doble sus rodillas y háblele con verdad a Dios. Yo he pecado contra ti, Señor, te estoy fallando, ayúdame. Para que, hermanos, por favor, ciñamos nuestros lomos con la verdad. Porque la verdad, hermanos, debemos vestirnos con la verdad. Debemos protegernos con la verdad. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, miren, tenemos que ceñirnos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. ¿Sí? La justicia de Dios. La justicia, hermanos, de Dios nos debe vestir y nos protege como una armadura. La coraza, hermanos, el cinto de la verdad se coloca en el muslo, en los lomos. Pero la coraza de justicia se coloca, hermanos, en esta parte del frente, en el pecho. De tal manera, hermanos, que eso nos va a proteger. ¿Y qué es eso? Hacer lo correcto, hacer lo justo, no pasar por encima de los demás, no cometer injusticias, no hacer cosas que afecten a otros. Entonces, esto, vestirse con la coraza de justicia, es, hermanos, hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos, hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto, hermanos, es que hay que calzarse los pies. Es decir, hay que compartir las buenas noticias de la paz. Que estemos siempre listos a anunciarla. Esto es parte de la armadura, hermanos. Necesitamos las sandalias con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos, hermanos, compartir el Evangelio de Jesucristo a otros. De esa forma nosotros estamos poniéndonos el calzado. Los calzados, las sandalias, para hacer, hermanos, para poder compartir el mensaje que el Señor nos dijo que debíamos hablar. Y ese, de alguna forma, nos dice la palabra de Dios, es parte de la armadura de Dios. Protege nuestros pies. Hay un blindaje en nuestros pies. La armadura debe llegar hasta nuestros pies. Y dice Efesios 6:16, me llama la atención, y lo decía mi pastor hace unos días, sobre todo, dice. ¿Cómo? Sobre el cinto, sobre la coraza, sobre las sandalias. Tomad el escudo de la fe.
sobre todo, porque el escudo nos cubre. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, hermanos, sin confianza en Dios, nosotros no podemos enfrentar a un enemigo. Porque el enemigo nos va a enviar dardos de fuego, flechas encendidas. Entonces dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué pasa cuando sentimos que se nos está ardiendo la vida, que nos arde el corazón, nos arde, hermanos, el alma, nos arde la vida, estamos a flor de piel con las emociones? Y es que nuestra fe no la hemos puesto a funcionar. La traducción lenguaje actual dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Cuando vemos venir un cristiano como que está derrotado, como que está sufriendo una situación, como cuando ya dice, ya no puedo, pastor, ya no puedo enfrentar esta situación, es mucho, es demasiado, es porque su escudo lo ha bajado. El escudo de la fe. El escudo de la fe debe estar siempre ahí. Contra todo. Usted no puede estar declarando cosas de incredulidad. Usted no puede estar llamando a la incredulidad o llamando la tragedia sobre su vida o sobre su familia. Usted debe estar declarando en fe. Su hogar se va a levantar. Mis hijos le van a servir a Dios. Van a salir adelante, van a lograr una carrera, van a hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor en esta vida, van a ser mejor que yo. No, usted no tiene que decir si no va a hacer nada esta persona. Yo era mejor que él o que ella cuando estaba en su edad. No, usted tiene que declarar que su hijo o su hija va a salir adelante, que va a ser una persona de victoria. Eso significa que usted tiene el escudo de la fe y está cuidando a su familia. Está protegiéndose usted, pero también está protegiendo a los suyos. Esa es la armadura, hermanos. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, hermanos, es un casco que usaban los guerreros en aquellos tiempos de Roma, hermanos. Ellos usaban un casco especial para proteger su cabeza de las espadas, de las lanzas, de los golpes, de las caídas. Entonces esto dice la Biblia, en la traducción lenguaje actual, que la salvación los proteja como un casco. Hermano, una caída le protege el yelmo, le protege un casco. ¿Cuántas veces ha caído, hermano? No, en serio. Porque a veces pensamos, no puede ser posible que un cristiano caiga. Mire, muchos han caído y por no enseñarle que en la vida cristiana van a tener tropiezos, porque es necesario que haya tropiezos. Entonces estas personas se alejan de Dios. Y la iglesia los aleja más de Dios cuando dicen, no, ese pecó. Como si los que estuvieran señalándolo nunca hubieran pecado, como la mujer adúltera, que la gente ya estaba con las piedras en la mano para matarla. Y el Señor le dijo, si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno estaba libre de pecado. Esto no es, lo que estoy diciendo no es, ¿verdad? Nunca es para minimizar las consecuencias o el desastre que produce el pecado. Esto es porque, hermanos, el Señor nos da en esta armadura el yelmo de la salvación. Si caes, que en tu mente y en tu mente no pienses que ya perdiste la salvación, sino que Dios es amplio en perdonar.
si alguno ha pecado entre vosotros, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero eso está aquí, en tu lóbulo frontal. Aquí debe estar tu casco. Tú debes estar seguro de tu salvación. No puedes estar titubeante ante la salvación. No, es que pequé y ya no soy salvo. No, no, no. Desde que el Señor le escribió su nombre en el libro de la vida y usted tal vez ha fallado al Señor, levántese, pida perdón, reconozca su pecado, dígale: Señor, yo necesito tu ayuda, perdóname, límpiame, lávame. Pero usted debe tener en su cabeza el yelmo, el casco de la salvación. Que la salvación los proteja como un casco. Que usted tenga la seguridad de que sus pecados anteriores han sido perdonados y que los pecados que comete en el presente van a ser perdonados. Y si mañana peca contra el Señor le va a perdonar si usted se arrepiente de corazón. No importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan la gente, los vecinos. Lo importante es que usted crea lo que la Biblia dice, pero aquí en su mente lo tenga bien presente. Aleluya. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es para defendernos, hermano. Es un arma ofensiva. Todas las demás armas que hemos mencionado, la sandalia, el cinto, la coraza, el escudo, ¿qué más? Todas estas, hermanos, tienen el propósito el yelmo de la salvación. Son armas defensivas. Pero la espada del Espíritu es un arma ofensiva. Es para atacar. El diablo le dice al Señor: di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde con la palabra, con la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre. Lo lleva a un monte muy alto, que dice la Biblia que es un monte muy alto, pero era un monte espiritual, porque dice que vio todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado de rodillas me adorares. ¿Y qué le respondió el Señor? A tu Dios, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y siempre decía: escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, la palabra, hermano, la palabra la hundía hasta el fondo, hasta la empuñadura. Bueno, el diablo esa vez, Satanás, el acusador, el diablo, bueno, se fue no solamente resistido, sino se fue bien herido, huyendo del Señor. Entonces, esa es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Así que, hermanos, pongámonos, pidámosle al Señor, tomemos toda la armadura de Dios. Y bueno, esta la vamos a ver, si Dios lo permite, el día de mañana, combatiendo hasta la sangre. Aleluya, está tremendo. Mañana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de esto en el mensaje de mañana, si Dios lo permite. Así que yo le invito a que oremos en esta noche. ¿Cuánto quisieran pedirle al Señor la armadura? Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo vengo ministrando, Señor, a mi vida y la vida de cada hermano y cada hermana que escucha tu palabra. Necesitamos ceñir nuestros lomos con la verdad. Señor, ayúdanos para vivir en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para salir de la falsedad, de la mentira, de aquello que no procede de verdad. Protégenos, Señor,
con la coraza de justicia. Ayúdanos a hacer lo recto, lo correcto, a hacer tu voluntad. Calza nuestros pies con el apresto del Evangelio. Despierta en nosotros el interés por predicar tu palabra. Y de esta forma proteger, Señor, nuestro caminar, nuestro andar delante de ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes para poder usar el escudo de la fe en el nombre de Jesús, para que podamos apagar los dardos del enemigo, los dardos encendidos o los dardos de fuego. Ayúdanos para colocar, Señor, el escudo de la fe. Ayúdanos, Señor, por favor, coloca en nosotros el yelmo de la salvación, que podamos estar seguros de nuestra salvación, que podamos estar seguros que lo que hiciste en la cruz del Calvario es 100% confiable. Que si tú dices en tu palabra que entregaste tu vida por nosotros para darnos salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nosotros podamos creerlo y vivirlo. Y si acaso cayéramos, si acaso fuésemos golpeados, si acaso el enemigo viniera, Señor, para querernos convencer de que no somos cristianos, que no somos salvos, que no somos hijos tuyos, Señor, reprende toda obra del mal. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, mi Dios, que nos ayudes a usar bien la espada del Espíritu, a usar bien, Señor, esa arma ofensiva. Enséñanos de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, fíjense que esta semana hemos estado invitando a los hermanos varones para que el sábado se den cita aquí a la 1:30 de la tarde, porque vamos a ir a Villahermosa a un retiro de varones. Es nuestro primer retiro regional de varones. Así que les invito. Usted, como miembro de la iglesia, está invitado, pero también es responsabilidad, ¿verdad?, estar allí. Vamos a tener, con la ayuda del Señor, espero yo que así sea, vamos a tener la camioneta del hermano Alexi, y también vamos a tener pues un carrito aquí para que vayamos el máximo número, el mayor número de varones que podamos el sábado. Pida permiso en su trabajo, pida, no se pierda la bendición. Amén. Así que Dios les bendiga en esta noche y que pasen buenas noches. Mañana a las 6 de la tarde los esperamos. Dios les bendiga.